dice quién soy yo. Ese DNI no muestra realmente lo que soy, sino lo que demuestra quién soy son mis actos, mis amistades, mi credo. Eso es lo que demuestra quién soy yo realmente, ¿no? Y como cristianos también tenemos una identidad definida. Dice la Biblia que somos hijos de Dios, hermanos del Señor Jesucristo y templo del Espíritu Santo. Ahora bien, como siempre digo, ustedes no me tienen que creer a mí lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios, de quiénes somos en Cristo Jesús. Yo saqué 13 versículos que hablan de nuestra identidad en Cristo. Saqué 13 a propósito, porque hay, según los estudiosos de la Biblia, dice que hay más de 160 versículos que hablan de nuestra identidad en Cristo. Un mundo que está caído, un mundo donde, por lo menos acá en Argentina, se dice cristiano, ¿no? Que la mayor religión es el cristianismo. Sin embargo, Cristo no está en la vida de todos. La gente por ahí cree más en una cinta roja, le da más poder a eso, en un gatito que mueve la mano que le va a traer felicidad o dinero. Creencias populares o ancestrales que vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Y que se va pasando de generación en generación y le dan más importancia a eso que a la palabra de Dios. El otro día estaba leyendo un artículo de un psicólogo que decía que el mundo en general y el cristianismo en particular está teniendo una crisis de identidad por las diferentes creencias que tienen. Hablando estrictamente de los que se dicen cristianos, buscan diferentes religiones y la hacen propia. Buscan del budismo, del evangelismo, del catolicismo, de diferentes, y hacen una propia religión. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. No conocen a Dios. Y cuando uno no conoce a Dios, se lo inventa. Por eso es tan importante el saber de Biblia, el aprender, el meternos dentro. Como siempre digo, la Biblia es un tesoro que por ahí arriba no lo vamos a encontrar, no lo quiere decirnos, sino que tenemos que adentrarnos a su palabra. Muchas veces nos dejamos llevar por prédicas de supuestos pastores o predicadores importantes, cuando muchas veces están errando la palabra. Y nosotros repetimos cosas que ellos dicen sin discernir la palabra de Dios. Voy a leer algunos versículos que le mencioné, 13, en realidad son parte de versículos. Así que no lo busquen porque lo voy a leer rápido. Voy a mencionar la cita. En Efesios 2:10 dice que somos hechura suya. En Efesios 4:4 dice que somos un cuerpo unido en esperanza. En Romanos 5:10 dice que somos reconciliados con Dios. En 1 Pedro 2:9 dice que somos linajes escogidos, somos nación santa, somos real sacerdocio, somos pueblos adquiridos por Dios, dice 1 Pedro 2:9. En 1 Corintios 3:9 dice que somos colaboradores de Dios. En Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores. En 2 Corintios 2:15 dice que somos grato olor de Cristo. En 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo. En Juan 1:12 dice que somos hijos de Dios. Y en 2 Corintios 5:17 dice que somos nueva criatura. Si ustedes prestaron atención a mis palabras, se van a dar cuenta que no está en un orden cronológico, sino primero tendría que ir Juan 1:12.
Juan 1:12 dice, mas a todo lo que recibieron, a lo que creen en su palabra, Dios le dio la potestad, el derecho de ser sus hijos. Y el segundo, bien pegadito ahí, iría 2 Corintios 5:17, que dice que somos una nueva criatura. Y cuando pasan estos hechos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, dice el Señor que ahí nos da una nueva identidad. Ya no pertenecemos más a este mundo, aunque vivamos en él. Dice que ahora somos ciudadanos de la patria celestial. Y el Señor Jesús es nuestro pasaporte. Sin ese pasaporte no podemos entrar al reino de los cielos. Se lo dijo se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Si no nace de nuevo, no podés ver el reino del cielo. Y es lo que el Señor nos dice constantemente a nosotros, hermanos. Si no morimos a nosotros mismos, si no entregamos nuestra vida a Cristo, por más que hagamos lo que hagamos, nada podemos hacer para entrar al reino de los cielos. Uno de los problemas más graves que tienen las iglesias evangélicas es el discipulado de gente muerta, espiritualmente hablando. Y esa gente muerta se va a desarrollar en la iglesia, puede llegar a tener algún puesto importante, que después lo voy a desarrollar en la segunda parte, pero está muerta espiritualmente. Nunca ha conocido a Dios. Pero cuando respetamos su palabra, cuando hacemos su voluntad, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, dice el Señor que entra en nuestra vida y ahora nos identificamos con Él. Y cantábamos, ahora soy de Cristo, mío, también es Él. Una identidad, algo que nos define como cristianos. Tenemos Cristo en nuestra vida, hermanos. Y eso es lo que tiene que hacernos mover nuestro motor para poder llevar el Evangelio a las demás personas. Cristo en nosotros, algo que fue ocultado en la antigüedad y que el Señor se lo dijo a sus discípulos. Y su discípulo fue pasado de generación a generación hasta llegar a nosotros. Que eso es el Evangelio. Cristo en nosotros, esperanza de vida. Y hoy, como cristianos, como hijos de Dios, estamos aquí, reunidos en su mesa, cumpliendo lo que el Señor nos pidió. Hagan esto en memoria de mí. Pero no solo lo que el Señor Jesús hizo hace más de 2000 años, sino lo que hizo en tu vida y en la mía en algún momento, y lo que hace día a día. Porque día a día el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Hay cosas que pasan y nosotros no ni enteramos, que Él nos sobreguarda de los problemas, de los accidentes, de las cosas. Y no nos damos cuenta, porque el Señor está ahí con nosotros. Hermanos, cuando comamos el pan y tomemos la copa, símbolo del vino, símbolo de la sangre, recordemos ese sacrificio. El Señor está con nosotros todos los días de su vida, cumpliendo su promesa. Solamente tenemos que asimilarla, solamente tenemos que aceptarla y ya no estamos más solos. Está Cristo con nosotros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas, hermanos. Los saludos. Buenos días a todos los que no he saludado personalmente. Hoy estábamos hablando más temprano de nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Y hoy hablaba de que la verdadera identidad con Cristo, el verdadero mandamiento, lo verdadero es la obediencia a su palabra. El problema es que muchas veces desconocemos su palabra. Nos dejamos llevar por predicadores reconocidos y que muchas veces, no a propósito, en algunos casos sí, ¿no? Pero hablan cosas que no están en la Biblia.
Yo a lo largo de mi vida escuché muchas cosas que seguramente ustedes también han escuchado, por ejemplo, y ya una vez lo mencioné acá, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Si tu vida tiene problemas, si tu matrimonio tiene problemas, vení a los pies de Jesús, que Él va a restaurar tu vida. He escuchado algunas personas que se dicen hermanos, dicen, bueno, mirá, mi vieja naturaleza, mi viejo hombre, me hace pecar. No puedo controlarlo. He escuchado también diciendo que Dios tiene un propósito para cada uno. Y yo le puedo decir, hermanos, que eso no está en la Biblia. No está en la palabra de Dios, pero muchas veces lo repetimos porque queda bien, porque alguien reconocido lo dijo, pero no es bíblico. O a lo sumo, es parte de la verdad. Y sabemos que media verdad es una mentira. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando Él entra en nuestra vida, tenemos una nueva identidad. Ahora, como dije antes, somos ciudadanos del cielo. No pertenecemos más a este mundo caído, en el cual Satanás es el príncipe. Hermanos, hay cosas que tenemos que aprender de memoria para poder aplicar bien, porque cuando aprendemos mal, aplicamos mal en nuestra vida. Es el ABC de la vida, pero también es el ABC del cristianismo. ¿Me pueden poner la primera placa, por favor? ¿Leen todo lo que dice ahí? Vamos a repetirlo en voz alta todo, por favor. Si alguno, repítanlo conmigo, por favor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí y todas son hechas nuevas. ¿Qué está queriendo decir Pablo con estas palabras? ¿Cuántas veces hemos leído este versículo y no nos hemos puesto a analizarlo? Realmente lo que quiere decir. Cuando la primera palabra dice, de modo que sí, ese sí es condicional, es sí o sí. No puede ser que hayamos recibido a Cristo y tengamos una naturaleza vieja. No es lo que dice la Biblia. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No podemos seguir con nuestra vida anterior cuando decimos que tenemos a Cristo. Eso es algo que no es posible, bíblicamente hablando. Yo no puedo seguir haciendo lo que hacía antes. No puedo seguir pecando y justificándome que eso está bien. Porque no es de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Pero el mundo sigue diciendo no. La Biblia es algo viejo. Fue escrita hace muchos años. Tenés que abrir la cabeza. No podés pensar como pensaban hace más de 2000 años. Sin embargo, la Biblia es eficaz. Dice la palabra que es más cortante que una espada de doble filo y es más actual que el periódico de mañana, hermanos. Porque en ellos tenemos el presente, el pasado, lo que pasó, el presente y lo que va a venir. Nosotros tenemos esa ventaja como cristianos, conocemos la palabra o deberíamos conocerlo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Decía que he escuchado muchas veces que tenés que llegar a los pies de Cristo si tienes que restaurar tu vida, tu matrimonio. Y hermanos, Cristo no restaura nada. Agarra un hacha corta de raíz y siembra una nueva semilla. Porque no puede haber nada viejo. En la vida del cristiano no puede existir una vieja naturaleza.
El Señor Jesús en Mateo 2:21 dice, nadie, y cuando el Señor dice nadie, es nadie, pone remiendo viejo en un paño nuevo. Nadie pone vino nuevo en un odre viejo porque se rompe. No puede coexistir una naturaleza vieja con una naturaleza nueva. No es de Dios, hermanos, eso. Y muchas veces intentamos darle vuelta a las cosas. Porque empezamos del principio, que es el nuevo nacimiento. Lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo anoche cuando vino, dijo, maestro, sabemos que viene de Dios por todos los milagros que hace. Y el Señor no lo dejó continuar, le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás nunca el reino de los cielos. Ese nunca lo agregué yo, perdón. Nunca verás el reino de los cielos. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Creemos que somos de Dios y no hemos entregado nuestra vida. Queremos seguir con nuestra vieja naturaleza, hacer lo que a mí me parece y no lo que Dios quiere. En la primera parte hablaba que uno de los problemas graves que tienen las iglesias evangélicas, y no hablo ninguna en particular, sino en general, es que discipulamos gente muerta. Y esa persona a lo largo del tiempo empieza a hablar como un cristiano, ora como un cristiano, puede ocupar un lugar en la iglesia, puede ser músico, puede inclusive predicar su palabra, puede llegar a ser diácono, anciano, pastor, pero nunca ha nacido de nuevo. Y cuando vienen los problemas en la iglesia, porque siempre vienen, ¿no? Tanto en la vida personal como en la iglesia, y empiezan las divisiones, porque esa persona va a tratar de llevar las cosas a su pensamiento y no a lo que el Espíritu le dice. Y después empiezan a aparecer, esa persona se va, arrastra gente con él o con ella, también puede ser, forman otras iglesias, o se pierde y nunca más se acerca a ningún lugar. El problema, o uno de los problemas graves que tenemos como cristianos. El Señor es claro cuando dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay versículos a veces que cuando los sacamos de contexto pueden llegar a decir otra cosa, como por ejemplo el de Efesios 4:22, cuando Pablo habla que hay que dejar nuestro viejo hombre allá. Pero si leemos la palabra desde el principio, nos está diciendo que si ustedes conocieron al Señor Jesús, porque estaba hablando de ese entonces, si escucharon su palabra, si anduvieron con Él, no vivan más como vivían antes. Ya no tienen más la naturaleza caída. Ahora es una naturaleza nueva. ¿Me ponen la segunda placa, por favor? Pablo también dice a los romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con el Señor Jesús. Nuestra vieja naturaleza, el día que recibimos a Cristo, también fue crucificado con Él. Ya no existe más el viejo yo, el viejo Jorge, el viejo de la bolsa, no existe más nada viejo, es todo nuevo. Si alguno está en Cristo, hermanos, nueva criatura es. El otro día escuchaba a un pastor que decía, parece que el Espíritu Santo me trae recuerdos a mi memoria. Yo saltaba, me hervía la sangre para saltar y decirme, no, hermano, está equivocado. Dice la palabra en Miqueas, capítulo 7, el versículo 18 al 20, dice que Dios, cuando perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades, lleva todo a lo profundo de la mar y no se acuerda más de nuestros pecados. También lo dice Isaías, también lo dice el libro de Hebreos. Cuando el Señor Jesús perdona nuestros pecados, Él no se acuerda más.
Es nuestra propia concupiscencia o el enemigo que nos trae recuerdos de nuestra antigua vida. Lógico que las consecuencias van a quedar si hubo algo grave que hicimos. Pero ahora estamos en Cristo. Somos nueva criatura. Y nunca vamos a estar solos, porque si depositamos nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor, Él nos va a ir acomodando nuestra vida. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un versículo que yo lo aprendí a la fuerza, hermanos. Muchos años viví pensando que era un evangélico. Hasta que el Señor un día entró a mi vida. Me hizo reconocer que era un pecador y que vivía, como dice la canción, a mi manera. Y no a la manera de Dios. Y ahí empieza. En el nuevo nacimiento empieza una transformación en la vida del cristiano. En el original griego dice metamorfosis, que es un cambio de forma de estado. Porque ya no vivo yo. Empieza a vivir Cristo en mí. Y todo lo que yo hacía antes ya me empieza a molestar. Soy una persona que me molesta sobremanera las malas palabras. Mi señora puede dar fe de eso, que cuando escucho algo me hace mal a los oídos, pero eso es fruto del Espíritu, no porque no me gusta. Y así pasa, o debería pasar en cada uno de sus hijos, de cada uno de que ha nacido por la gloria y la honra del Señor, por la gracia de Él. Hermanos, vivimos tiempos difíciles. Tal vez no tanto como han vivido los apóstoles que tenían persecución, que los empalaban, que los mataban, crucificaban. Pero sí que el engaño está a flor de piel, está en cada lado. Prendemos el televisor y hay engaño. Miramos una publicación, cualquier cosa es engaño. Hasta inclusive, cuando podemos escuchar una prédica, puede haber engaño. No se olviden que el Señor Jesús quiso ser engañado por la palabra. Satanás no le dijo cualquier cosa, habló con la palabra. Por eso él la conoce. Por eso nosotros, hermanos, mientras más conocemos la palabra de Dios, más difícil es que podamos ser engañados. Y si ustedes alguna vez prestan atención cuando yo hablo siempre de esto. La Biblia es un tesoro y hay que escarbar en ella para poder encontrar lo que el Señor quiere. Y si no ocupamos tiempo en aprender, no vamos a escuchar la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Vamos a escuchar palabras lindas por ahí, pero que no nos identifican. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, y yo digo amén. El Señor tiene que trabajar todos los días de mi vida conmigo para que yo muera y Él pueda vivir. Pásame la tercera placa, por favor. El Señor Jesús nos dijo un mandamiento en el libro de Hechos, diciéndole: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero todo el mundo se basa en las personas que están al lado, en nuestras amistades, nuestros parientes, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, que no tienen a Cristo. Y ahí está el mandamiento. Ir.
Pablo también le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y es lo que el Señor quiere para su iglesia. No quiere que estemos encerrados solamente acá, escuchándonos, que es bueno, alentándonos, que es bueno, pero también quiere que salgamos afuera. Y quiero hacerle un desafío, hermanos, como iglesia. Quiero hacerles un desafío, que lo tengo hace mucho en mente. Y el desafío es el siguiente. Es palabra de Dios, no es palabra mía. Seremos 40 personas más o menos los que estamos acá. Si cada uno de nosotros, una vez por semana, hablamos de Cristo, alguno conocido o no, una vez por semana, 2 semanas hemos hablado 2 personas, 3 semanas hemos hablado 3 personas, 40, fácil la cuenta, 120. Si después de hablarle de Cristo lo invitamos que venga a este lugar, a fin de año tendremos muchas personas más, escuchando la palabra, alabando al Señor, y posiblemente personas nuevas que entran al reino del Señor. Es un desafío que yo le hago como iglesia, me hago también, porque eso es lo que el Señor quiere, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que no tengamos vergüenza de hablar de nuestro Dios, de que somos identificados con Él, porque dice la palabra que Él no nos dio espíritu de temor, sino de poder. Pablo también en 1 Corintios 15 dice, déjenme poner para ayudarme, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra les digo. 1 Corintios 15, 34. Hay amigos que no conocen a Dios y nos tendría que dar vergüenza que no les prediquemos la palabra. Nos tendría que dar esa vergüenza de decir, pero somos cristianos, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Y esto es una sugerencia que voy a hacer yo, que algo que me gustaría, y aprovecho este lugar para decirlo. Sé que alguna vez lo han hecho, porque ya estuve hablando con algún hermano y me dijo que ya lo habían hecho hace mucho tiempo. De juntarnos como iglesia una vez por mes, cada 45 días, en una plaza, en un parque, hacer tipo pin y juntarnos a alabar a Dios y predicar su palabra en un parque, en una plaza. Es un gusto que yo tengo, que me gustaría hacer. Necesito a alguien que sepa tocar la guitarra, que lleve los cancioneros y que podamos predicar la palabra en este lugar, en algún parque, en esta ciudad. El desafío que le pongo como cristianos, hermanos, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que nos pide el Señor. Y no tengamos vergüenza de su palabra. Identifiquémonos con el Señor Jesús. Si decimos que somos de Él, vivamos a consecuencia de eso. Vamos a terminar con una oración. Amado Dios y amado Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor infinito. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho un día en nuestras vidas y lo que sigues haciendo cada día. Te pedimos bendición para este lugar, Señor. Te pedimos bendición para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que tú estés trabajando en nuestras vidas, redarguyendo, dándonos, Señor, sabiduría para entender
lo que tú quieres para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad. Perdónanos nuestras faltas, nuestros pecados. Perdona, Señor, todas las cosas malas que hacemos. Y ayúdanos, Señor, a transformarnos día a día, Padre. Te agradecemos, Señor, por este día. Y te pedimos que nos acompañes en el resto, Señor. Gracias, Padre, por todo. Gracias porque se pudo hacer 2 salitas, Señor, arriba. Gracias, Padre, por tu amor. Te lo rogamos y lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y amén, Señor. Bueno, hermanos, le agradezco la atención y la próxima reunión sigue siendo el miércoles a las 20:30. Gracias y buena semana. Que el Señor los bendiga.